Hola, soy Sebastián McAllister Yo soy Santiago Stephanie, y Daniel Medina. y vamos a hablar sobre la lectura. Academia en un insólito lugar. de Germán Telles. ¿Quién es Hermano? Pues yo sé que él era profesor de la universidad y es arquitecto y escritor y fotógrafo y historiador. Y bueno, no sé cómo iniciar. ¿Están grabando seguro? ¿Qué les pareció la Sí, lectura? sí, estamos grabando. Bueno, ¿Qué les hizo sentir? entonces yo inicio. A mí me gusta mucho la lectura que muestra el desarrollo de la universidad como un proceso orgánico, pero a la vez caótico, improvisado y también como un esfuerzo múltiple de muchas personas que casi, o sea, como de su propia, digamos, capacidad personal y como al inicio no fue una cosa de una ya ambiciosa, digamos, burocrática, sino fue que esta persona lograba conseguir esto y este otro esto y poco a poco iban negociando y consiguieron el apoyo de tal y tal, pero como que de alguna manera no había una planación, sino simplemente trabajaban con lo que había y con lo que iban consiguiendo y poco a poco fueron construyendo esa institución que ahorita pues en tan poco tiempo se volvió una cosa tan grande y tan burocrática, completamente distinta a lo que como comenzó. Sí, es interesante cómo empezó casi con las uñas, ¿no? Como alquilando casas en lugares casi, en la lectura dice que es como es muy raro que la universidad se hubiera sentado como en este lugar, pues había una cárcel, había unos molinos, como que un poco rebuscado el sitio y ya pues ahorita esa transición a ser la cosa más dominante del lugar como tal es bien interesante, como también a mí lo que me pasó interesante es como ese afán modernista también de borrar la historia, un poco, cuando hablaban de esta zona del Franco, que decía que había unos molinos y había unas casas que si se hubiera querido hubieran preservado, hubieran sido un gran aporte para lo que hoy en día es la universidad, pero Sí, eso estábamos hablando ahorita. decidieron borrarlo, ¿no? Como, como la manera en que se originó y se empezó como a conformar todo el campus, como que en verdad responde, y pues la misma universidad corresponde a ese, como ese afán modernizador y progresista en sí mismo, ¿no? Y como pues el autor le da súper duro a todo el mundo por no, pues por no mantener una relación o un diálogo con lo que había en el pasado y como todas estas construcciones y todas las dinámicas que habían en el pasado, sino simplemente era un intento de borrar eso, pero también hablábamos no sé, como que la preocupación por la memoria histórica es algo muy reciente, ¿sí? Como que hasta hace un tiempo para acá nos estamos preocupando y de verdad repensando nuestro pasado, o sea, la clase en sí misma es como un ejemplo de eso, ¿no? Pero como que en general la memoria histórica es algo como una preocupación muy reciente y que seguramente cuando estaban construyendo cada cosa no, pues no lo tenían muy presente, o sea, no les importaba, no era una prioridad, ¿no? Sí, Como vamos a mantener la historia del lugar, no, simplemente era una buena oportunidad y ya. sí. Sí, me parece que se ve, o sea, en el campus, por ejemplo, hoy en día de la universidad, se ve, se ve ese elemento caótico de una combinación de cómo empezó y de cuál era esa filosofía de retomar esos lugares y volver a darles nuevas vidas y, y esa conciencia de la historia, pero puesto al lado también de edificios modernos, grandes, que son más un reflejo de un momento de precipitación en donde había que responder a una demanda más que responder a una filosofía que de pronto era más al inicio de eso. Entonces, pues, sí, ahí digamos, ahí antes estábamos debatiendo si eso es bueno o malo, que hayan estos edificios que no toman en cuenta la historia, que hacen que uno no sienta necesariamente el lugar donde está uno históricamente, pero pues al final el ensamble caótico y el hecho de que igual estas cosas están, sigue siendo muy útil y muy chévere. Igual es bonito, ¿no? Es como, pues al final a mí el campus de la universidad no me parece feo en el sentido, pues
no sé, creo que precisamente como ese tema de retazos y esa como poca planeación entre comillas, aunque en realidad hubo una planeación desde el principio, la hace también como tener un carácter muy especial, ¿no? O sea, Sí, ajá. hay edificios de todo tipo, Le da una identidad como hay tanto el interna como, urbanismo de la universidad también es muy... como o sea, le da una identidad dentro de la ciudad y la diferencia, digamos, de cualquier otra universidad, digamos, no sé, la Nacional, que desde el inicio fue todo completamente planeado y todos los edificios son modernistas, sino que digamos, esa heterogeneidad, pues también, de alguna manera, también forma inconscientemente el carácter de estos estudiantes que estamos acá, que estamos viviendo en espacios y en dinámicas espaciales muy distintas, muy, a veces contrastantes, a veces muy extrañas, pero eso de alguna manera como que siento que nos afecta y a mí me parece bien estar, como poder tener esta diversidad de campus. Y también a mí me surge pues, con todo esto de la preservación, a mí me surge la pregunta, de verdad, si es necesario como o sea, sentirse bravos ahorita, ¿por qué no guardaron este molino? ¿Por qué no conservaron? O sea, en realidad, ¿qué cambiaría hoy si, o sea, Si hubiera un molino, si sí, no, o sea, hubiera... y como que tal vez, listo, uno sí sería chévere conocer la historia, pero en realidad, ¿pero por qué? Como también Igual la está ciudad está en movimiento todo sí, el está tiempo, bien, ¿no? O sea, está bien que simplemente esté cambiando. Y es chévere también como dicen que la universidad fue cogiendo eso que pudo haber conseguido, y esos retazos, y como que las cosas no se logran como uno quiere, sino lo que uno consigue, y como, exacto, como se puede. Y a mí me gustó mucho cuando hablan de este tipo que era como el todero, como celador, portero, que arreglaba cosas, que vivía aquí en la universidad, que cuando, que cuando lo movieron, cuando apenas compraron el campito de San José, todo el mundo estaba súper escéptico como de ese lugar abandonado, digamos, triste, con toda la historia que tenía, la carga, digamos, ambiental que tenía. Entonces, y todo el mundo decía, pero ¿por qué van a comprar ese espacio? Pero al final la universidad accedió y que él fue la única persona que apenas lo vio, dijo, aquí sí que vamos a estar bien, porque también es esa idea de poder ver en esos desechos, en esos retazos, en estos espacios muertos, vacíos, incompletos, ver una posibilidad de futuro, y creo que eso es lo que ha logrado la universidad desde que inició, como crear un futuro a todos estos espacios, cuidándolos, conservándolos o simplemente reemplazándolos, pero le ha creado un futuro y revivió toda esta zona como lo es Fenicia y pues la cambió, para bien o para mal, pero le vio y le consiguió un futuro distinto. Pienso que es lo más Pero, valioso. pero justamente, o sea, justamente en ese reconocimiento de lo que hay, de lo que había antes y de ser capaz de tener la visión de decir en este lugar vamos a estar bien y vamos a, digamos, acoger algo en nuestros brazos y volver a florecer ahí. Me parece que eso, digamos, eso me parece un símbolo, especialmente para una institución pedagógica universitaria, me parece un símbolo muy lindo que sin hablar de que no es una lástima que haya cosas que no se ven de la historia, pero simplemente hablando de que verlas y sentirlas así como, por ejemplo, si se siente la historia en el Campito o en el R o en la Biblioteca de Arquitectura, eso, digamos, eso sigue siendo valioso y por eso sí me parece que hay veces un sentimiento de que arrasar con un lugar y poner un edificio, pues no es que sea malo, sino que me da lástima que no sea ese símbolo del que acaba de hablar, ¿sí? Pero a la vez, dentro de todo eso, lo que me parece muy chévere es que simplemente todo, un poquito todo en la vida, toda la arquitectura, es un muy magnífico símbolo de lo que es. Entonces, si aquí hay edificios muy altos o combinaciones de estilos y un caotismo enorme, pues por lo menos, o sea, lo muy chévere ahí es que eso es un registro muy sincero de lo que pasó. Entonces eso también es muy valioso tenerlo y poder verlo todos los días. Aquí pasó esto porque pues está ahí y eso nos está hablando y explicando la historia. también, Y sí. la La historia historia es no la se que acaba pasó. con los edificios viejos, ¿no? La historia continúa y es todo esto sigue siendo la pues, historia. Yo veía las fotos y el Franco antes no tenía el sexto, ¿no? Sí, le faltaba un piso, este lo Sí, creo que remodelaron. esos dos no. Y esto era como una terraza y la gente aquí dice, Sí. es bien
hay otra cosa que me llamó mucho la atención y es que ahí el autor hablaba sobre cómo el hecho de que la universidad se haya ubicado acá desde un principio, como afectó muchísimo la, como la planeación y la construcción de sus alrededores, ¿no? Y también como, pues no sé, como que nuevas instituciones fueron llegando y se fueron como acogiendo aquí al lugar y la universidad como pues marcó ese precedente. Y también como desplazó otras cosas, ¿no? Porque pues esto era un sector de fábricas, más que todo, y pues eso poco a poco se fue eliminando, también por la llegada de la universidad, ¿no? Entonces como él se eliminan unas cosas, pero también propicia que se formen otras. Y como eso sigue pues sucediendo en la actualidad, ¿no? Como con todo esto del Triángulo de Fenicia y el proyecto de renovación urbana, ¿no? Que es como a partir de la universidad, ¿no? Como pues la universidad cogió la responsabilidad de eso, pues junto con el distrito, pero pues la universidad asumió eso para también pues renovar todo el aspecto de este sector, todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y pues como se vuelve a repetir la historia, ¿no? Como acoge unas cosas, pero también desplaza como otro tipo de población, otro tipo de viviendas, de estructuras. Entonces eso también me pareció interesante. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Chao, Fabio.